Bienvenidos a La Patria Nuestra de cada día. Un espacio para compartir datos de historia, cultura y los acontecimientos que conforman la memoria colectiva de este maravilloso Ecuador. Soy Adulcir Saad y es un honor compartir este tiempo con ustedes. 17 de febrero de 1999. El 17 de febrero de 1999, el primer diputado afrodescendiente del Ecuador, abogado Jaime Hurtado González, electo por el partido Movimiento Popular Democrático MPD, fue asesinado a tiros y murió junto a su diputado alterno Pablo Tapia y a su asistente legislativo, Wellington Borja, en la esquina de las calles Piedrahíta y 6 de diciembre, en Quito, junto al Palacio Legislativo. La vida de Jaime Hurtado solo puede describirse como la de un luchador popular que surgió desde la pobreza hasta convertirse en un abogado brillante, un político confrontador y un líder reconocido por el país entero, que nunca dio paso atrás para ceder espacio a las dictaduras o a los acuerdos bajo la mesa. Nació en Quinindé, hijo de padres analfabetos y siendo el menor de 8 hermanos. Desde pequeño combinó sus estudios con trabajos de apoyo a su familia, en cultivos de plátano, caña y coco, y también en un pequeño bar, donde atendía hasta entrada la madrugada para ir luego al colegio con escasas horas de sueño, donde siempre destacó por su inteligencia y dedicación. Terminó sus estudios secundarios en Guayaquil gracias a una beca de méritos académicos y, por si fuera poco, despuntó también como deportista, representando a la provincia del Guayas por varias ocasiones. Ganó medallas de oro en salto triple, lanzamiento de jabalina y de disco, 110 metros vallas y 1500 metros planos. Y en básquetbol integró los clubes Athletic y Emelec. Desde el inicio de su vida universitaria, el país empezó a escuchar su poderosa voz en la política. En la Universidad de Guayaquil, fue presidente de la Asociación de Derecho y candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. En sus intervenciones se identificaba con líderes de la izquierda latinoamericana como Augusto César Sandino, Fidel Castro, el Che Guevara y Salvador Allende. Desde sus primeros discursos, clamaba contra los atropellos de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur y denunciaba a la criminal Operación Cóndor que se imponía en nuestros países con el apoyo de Estados Unidos. Se le reconocía como una figura destacada en defensa de las causas indígenas, junto a las activistas Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, y mostró su abierto apoyo al sacerdote Leonidas Proaño en sus luchas sociales. En su profesión de abogado, se dedicó a defender a los más pobres, a los campesinos a quienes les arrebataban sus tierras y a los trabajadores que exigían mejorar sus condiciones de vida. Sin medias tintas, enfrentó con valentía a las dictaduras militares de Ramón Castro Gijón, Clemente Yerobi, José María Velasco Ibarra, Guillermo Rodríguez Lara y Alfredo Poveda. Fue precursor en la fundación del Movimiento Popular Democrático, MPD, tienda por la cual fue electo como diputado nacional en 1979, cuando se dio el retorno al sistema democrático. Cuando se posicionó como diputado nacional, señaló: «Por mi voz hablará el indio postergado y oprimido. Por mi voz hablará el negro discriminado injustamente. Hablará el cholo,
hablarán todos los hombres que producen la riqueza de este país y que todavía no pueden ni siquiera disfrutar del producto de su esfuerzo y de su trabajo. Su actividad parlamentaria se caracterizó por sus denuncias de actos de corrupción durante varios gobiernos. Tras la trágica muerte del presidente Jaime Roldós, ocupó un lugar central en la oposición, enfrentando al gobierno de Osvaldo Hurtado y a la secretización de deudas privadas que se impulsó desde su gobierno. Fue una de las figuras más influyentes de la década de los 80. Participó en la fundación de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, y terció como candidato a la presidencia de la República en binomio con Alfonso Yanes, siendo el primer afroecuatoriano en buscar tal cargo. Con frontalidad se expresaba en defensa de los recursos naturales y fue parte del Frente Patriótico por la Nacionalización del Petróleo, que logró la expulsión de la petrolera Gulf. Durante el mandato del presidente León Febres Cordero, encabezó múltiples denuncias contra su régimen, señalando las graves violaciones a los derechos humanos que causaban los así llamados escuadrones de la muerte. Su potente voz denunció siempre los asesinatos extrajudiciales de líderes de izquierda y la desaparición forzada de los hermanos Restrepo. Se le conocía como un fuerte opositor al Partido Social Cristiano, denunciando los escándalos de corrupción y el desvío de fondos públicos de miembros cercanos al presidente León, como Jofre Torbay y Javier Neira. La derecha política no soportaba su abierta campaña para expulsar del país al Fondo Monetario Internacional, FMI, y sus alegatos para defender la soberanía nacional, sin ceder a las presiones de Estados Unidos y sus intereses en el continente. Las tensiones con el gobierno de Sixto Durán Ballén se intensificaron a raíz de la crisis energética y la impopular implementación de la llamada Hora Sixto, que simbolizaba los apagones y el malestar ciudadano. Aunque al inicio apoyó la candidatura de Bucaram contra Jaime Nebot, una vez posesionado Abdalá, fue uno de sus principales detractores. Buscó incentivar juicios políticos contra sus ministros y denunció a su hijo Jacobo por su descarada fiesta para celebrar su primer $1.000.000 mientras estaba a cargo de las aduanas. En esa época, su voz de protesta se escuchaba con firmeza contra el aumento del precio del gas doméstico y otras medidas económicas antipopulares. Durante la presidencia de Yamil Maguad, inició una investigación a los dueños de Bancomex, cuyo mayor accionista financió la campaña presidencial, bajo la sospecha de que estaban vinculados con el narcotráfico y el lavado de activos. ¿Quién ordenó su asesinato? Los autores intelectuales del magnicidio ocurrido el 17 de febrero de 1999 continúan impunes hasta este año de 2026. Pero claramente se puede identificar a quienes fueron sus mayores detractores y enemigos políticos. Lo recordamos hoy como un hombre fiel a sus orígenes y sus ideales, abogado, político, deportista, que además escribía poesía y se apasionaba con la música, especialmente la esmeraldeña. Escuchemos su poderosa voz en uno de sus discursos. Yo nací en el campo, compañeros. A los 10 años de edad, yo fui a conocer la capital de mi provincia, Esmeralda. A esa edad entré a la escuela. Estudié la primaria, la secundaria, fui a la universidad y de pronto me dieron un título
agarré mi título y me pregunté, ¿qué debo hacer con este título de abogado? ¿Defender a los terratenientes por culpa de quien mi padre murió analfabeto y mi madre no sabe leer y escribir? ¿Defender a los banqueros, exportadores, importadores, dueños de casas de cambio? ¿O defender con este título a los obreros, maestros, a los campesinos, a los hombres de los barrios suburbanos que mueren en las peores condiciones? Y desde entonces, compañeros, hemos venido andando junto a los obreros que luchan diariamente contra los explotadores empresarios, con los campesinos, artesanos, hombres del suburbio. Y hoy estamos aquí, compañeros, para decirles: llegó la hora de que levantemos juntos el puño para hacer el gran peso que caerá contra los enemigos del progreso y los pobres de la patria. Llegó la hora en que los pobres debemos levantar nuestras voces, juntarlas para gritar el grito de la clarinada de la auténtica libertad, de los cambios, del nacimiento de la patria nueva, distinta, fuerte, poderosa, independiente, al servicio de la mayoría de los ecuatorianos. Gracias por habernos acompañado en esta Patria Nuestra de cada día. Un espacio para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Hasta la próxima.